Cuando un nuevo estudiante llega a Hogwarts, una de las primeras cosas que viven es la ceremonia de selección, un rito de iniciación en el cual te envían a una de 4 casas: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff. Hasta cierto punto, tu casa define el tipo de persona que eres. Los Gryffindor son valientes, los Hufflepuffs leales, los Ravenclaw inteligentes y los Slytherin ambiciosos. Al menos eso es lo que todo mundo dice. Pero, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Y en verdad son precisas? ¿O son solo etiquetas simplonas que se quedaron porque eran fáciles de repetir? Dentro del mundo mágico, escuchamos de los mismos estereotipos una y otra vez por parte de los estudiantes, también de los profesores y hasta el diario del profeta. En nuestro mundo, el fandom los ha exagerado aún más. Los Hufflepuff son los tibios y queda bien. Los Ravenclaw son los nerds, los Slytherin son villanos en potencia y los Gryffindor son héroes descuidados. Estas formas de simplificar son muy frecuentes, pero si echamos un vistazo más de cerca a los libros, queda claro que es algo más complejo que eso. Incluso el sombrero seleccionador, la fuente de todo, admite que este no es un sistema perfecto. En su primera canción dice: no hay nada oculto en tu cabeza que el sombrero no pueda ver. Pruébame y te diré dónde debes estar. Suena seguro, ¿cierto? Pero cuando Harry se sienta con el sombrero duda. Podría estar en Slytherin o Gryffindor. La elección es suya. Dumbledore más adelante refuerza esto cuando le dice a Harry en la cámara secreta que son nuestras decisiones lo que muestra quiénes somos más que nuestras habilidades. Por lo tanto, nos dicen que las casas no son nuestro destino, pero de todas formas hay estereotipos, y eso es porque a la gente nos encantan las etiquetas. Los Gryffindor son héroes, los Slytherin villanos, los Ravenclaw nerds y los Hufflepuff son los que sobran. Pero, ¿qué significan estas casas de Hogwarts y qué tan distintos son de la realidad? Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Comencemos con Gryffindor. El estereotipo es más que evidente. Los Gryffindor son descuidados, buscan la gloria, son de mecha corta, impulsivos y siempre se sumergen en el peligro sin pensarlo. Su reputación se conecta hasta el mismísimo Godric, no solo un fundador, sino también un guerrero duelista y defensor de los hijos de Muggles en una época en la que no se confiaba en ellos. Su legado no fue uno de diplomacia silenciosa o de estrategia astuta, sino de enfrentarse a los problemas. Nada simboliza más eso que la espada de Gryffindor, el arma que literalmente portaba su nombre. Y esto importaba porque a lo largo de los siglos envió un mensaje claro. Los Gryffindor no eran gente que solo se dedicaba a pensar o a construir, eran luchadores. La casa se define por la valentía, sí, pero también por la disposición de meterse en el peligro y actuar cuando otros dudaban. Para cuando llegó Harry Potter, el estereotipo de los Gryffindors como estos sedientos de gloria y descuidados seres era no solo una caricatura, era la naturaleza, una extensión del legado de su fundador. Y nadie encarna mejor esto que el trío de oro. Harry, Ron y Hermione llevaron la reputación de Gryffindor a la era moderna. Frecuentemente rompían las reglas, se metían en peligro y se sumergían en caos. Gryffindor quizá habrá sido la casa de los héroes, pero también tienen este tono de valentía y arrogancia en exceso. ¿Pero de eso se trata Gryffindor? No como tal. La casa no se define por la búsqueda de la gloria de manera descuidada. La valentía es más profunda. Es algo que tiene que ver con la moral. Y Neville Longbottom es quizá el mejor ejemplo de esto. En su primer año se enfrenta no a magos tenebrosos, sino a sus propios amigos. Intenta impedir que se escapen durante la noche. Esto lo dijo Dumbledore cuando dijo que se necesita de un gran coraje para enfrentarse a nuestros enemigos, pero aún más para hacerlo con nuestros amigos. Ese momento no se trata de buscar la gloria o reconocimiento, sino de hacer lo correcto cuando es difícil. Incluso Hermione, quien sigue las reglas en toda la serie, pertenece a Gryffindor por la misma razón. Ella admite en la Piedra Filosofal: libros e intelecto. Hay cosas más importantes, como la amistad y la valentía. Ese es el corazón de esta casa. Entonces, si bien el estereotipo pinta a los Gryffindor como descuidados héroes, la verdad es que hay muchas cosas más detrás de eso. Vamos con Hufflepuff. Hufflepuff probablemente tienen la peor reputación de todas. El estereotipo es que son la casa de quienes sobran. Sí, son buenos, pero son olvidables y débiles. Incluso las palabras de Helga Hufflepuff participan en esta falta de comprensión. Ella dijo: les enseñaré a todos y los trataré de la misma forma. Y si bien eso es algo muy noble en esencia,
da la impresión de que Hufflepuff simplemente aceptaba a quienes los demás no querían. Históricamente, esta decisión de dar la bienvenida a los estudiantes independientemente de la habilidad hizo que la casa se viera ordinaria en comparación con la exclusividad de Slytherin o Gryffindor. Con el tiempo, esa apertura se convirtió en la idea de que Hufflepuff se quedaba con las sobras. En un mundo mágico lleno de drama con los Gryffindor y escándalos con los Slytherin, los Hufflepuff simplemente no hacían ruido. Eso reforzó la idea de que no importaban, y el fandom adoptó esa idea. Los tests en línea para descubrir a qué casa perteneces convirtieron a Hufflepuff en la opción por default en caso de que no quedaras en ningún otro lado. Y hay muchas bromas al respecto. Incluso Rowling admitió que Hufflepuff recibió un trato injusto por parte de los lectores. Pero estas debilidades que rodean a Hufflepuff son fortalezas. El sombrero los describe como justos y leales. Esos pacientes Hufflepuff son auténticos y no temen al trabajo duro. Cuando vemos a Cedric Diggory, vemos exactamente lo que quiso decir. Harry lo dice en el Cáliz de Fuego. Cedric es el tipo de persona que no puede caerte mal. Cedric es valiente, humilde, justo y todos lo respetan. Un verdadero Hufflepuff. Y cuando llegó el momento de quedarse a pelear en la batalla de Hogwarts, casi toda la casa se quedó. La profesora Sprout los lideró ella misma. Incluso llevó a su ejército de plantas a la batalla. Los Hufflepuff podrán no perseguir la gloria, pero cuando importa, se mantienen firmes. El estereotipo dice que son débiles. La realidad es que son resilientes y la columna vertebral de Hogwarts. Siguiente, Ravenclaw. El estereotipo también está muy claro aquí. Los Ravenclaw son los nerds. Son elitistas obsesionados con los libros y les importan más los exámenes que la vida real. Dentro del mundo mágico, su propia cultura reforzó esto. Para entrar a la sala común, debes resolver un acertijo, lo que los hace parecer exclusivos. Otros estudiantes se burlan de ellos, los llaman sabelotodos, y Cho Chang, una de las pocas Ravenclaw que conocemos, es representada como alguien que tiene grandes logros, pero se mantiene distante, lo cual no ayuda. Históricamente, Rowena Ravenclaw es recordada como la más sabia de los fundadores. Diseñó las escaleras que se mueven en Hogwarts y valoró la inteligencia por sobre todo lo demás. En el fandom, Ravenclaw se convirtió en la casa de los listos. Si no querías ser Gryffindor o Slytherin, elegías Ravenclaw para diferenciarte. La mercancía se conectó con el estereotipo, y todos los quizzes se trataron de las calificaciones y trivia. Durante años, Ravenclaw fue la casa de los nerds. La realidad es que Ravenclaw no se trata de solo memorizar datos o ser inteligente por el mismo hecho de ser inteligente. Se trata de creatividad, de ver el mundo de manera distinta. El sombrero seleccionador lo dice así. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw si tienes una mente dispuesta, porque los de inteligencia y erudición siempre encontrarán allí a sus semejantes. Piensen en Luna Lovegood. Es excéntrica y cree en criaturas de las que otros se burlan, pero también ve cosas que los demás no. Su inteligencia es la imaginación, no lo académico. También está el profesor Flitwick, el jefe de la casa, amo de encantamientos y campeón de duelos. Combina el aprendizaje con talento en el mundo real. Eso es Ravenclaw. Astucia, creatividad y originalidad. No nerds, visionarios. Por último, Slytherin. Y este está interesante. El estereotipo es que los Slytherin son perversos. Son magos tenebrosos en potencia. Nuevamente, no es difícil ver por qué la gente piensa esto. El mismo Salazar Slytherin dejó a Hogwarts por su obsesión con la pureza de sangre. La leyenda de la Cámara de los Secretos persiguió a la escuela durante siglos. Voldemort, el mago más tenebroso de la historia, fue Slytherin. Y también están los Malfoy, Crabbe, Goyle y otras familias del mundo mágico. Todos alimentan la idea de que Slytherin es una casa cruel y elitista. Históricamente, el estereotipo de Slytherin nació de la ideología de Salazar. Él creía que solo los sangre pura debían estudiar en Hogwarts, y eso creó siglos de falta de confianza. Su cámara oculta dejó un monstruo en el colegio. Para cuando llegó Harry, la identidad de Slytherin ya se había reducido a alguien malvado, aunque los ideales originales del fundador debían representar la supervivencia y la fuerza. Otras casas reforzaron el estereotipo, en especial los Gryffindor, ya que pintaron a los Slytherin como sus enemigos. Incluso los profesores tenían sus sesgos. McGonagall admitió que tenía dudas sobre ellos, y en la batalla de Hogwarts, cuando la mayor parte de la casa Slytherin se fue, parecía que se había confirmado el estereotipo. En el fandom, la imagen se nos quedó aún más, porque vemos la historia a través de los ojos de Harry, y sus enemigos casi siempre son de Slytherin. La casa se convirtió en la opción de los villanos. La cultura pop en Internet prácticamente consideró que si escogías Slytherin eras un mortífago, pero la realidad es diferente. El sombrero seleccionador los describe como personas astutas que buscan cualquier medio para alcanzar sus fines, y aunque eso puede sonar siniestro, es importante recordar que la ambición por sí sola no es malvada.
Hay varios Slytherin que pueden ser ejemplo de ello. Horace Slughorn, por ejemplo, quien es ambicioso, sí, pero también amable y leal a sus estudiantes. También regresa a enfrentarse a Voldemort, muestra valentía al final. También está Snape, un Slytherin hecho y derecho. Astuto, ambicioso, le gustaban los secretos, pero también era valiente y leal a su manera. Y al final se medio redime. Dumbledore alguna vez le dijo a Harry que creía que la ceremonia de selección se hacía muy pronto. Vale la pena recordar que el mismísimo Merlín, el mago más famoso de la historia, se supone que era Slytherin, una casa de supuestos villanos. Los Slytherin no son perversos, son sobrevivientes, son líderes, y si bien su ambición puede ser peligrosa, también puede ser increíble. No es difícil ver cómo estos estereotipos se formaron en primer lugar. Gryffindor tiene la reputación de los descuidos debido a que muchos de ellos se metían sin pensarlo en peligro. Los Hufflepuff se ven débiles porque daban la bienvenida a todos. Los Ravenclaw parecen nerds porque les encanta la parte académica, y los Slytherin parecen malvados debido a Voldemort y los Malfoy. Pero la realidad es mucho más rica que esto. Sirius Black lo dijo bien en la Orden del Fénix. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es cuál decidimos favorecer. Y lo mismo aplica para las casas. Se resaltan tendencias, no destinos. Y si bien los estereotipos pueden ser simples, la realidad es compleja. Y quizá, solo quizá, esa es la verdadera lección que Hogwarts siempre nos quiso enseñar. Que a nadie nos define solo una palabra, un rasgo o una etiqueta. Eso es todo por el video de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué rasgos de estas casas se nos pasaron? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.